Vamos a hablar en este panel de nuevas tendencias de habitabilidad, pero también de urbanismo y sobre todo de sustentabilidad. Y ya invito a pasar a los integrantes de este panel. Valeria del Puerto, por favor, adelante. Cintia Goitía, adelante. Martín Mom y Pablo Saubidet, por favor, si se van sentando. Ahora les cuento un poco quiénes son. Martín, adelante. Gracias. Allá a la derecha, como les decía, está Valeria del Puerto. Valeria es arquitecta de la Universidad de Buenos Aires y es titular del estudio de Puerto Sardin Arquitectos. ¿Es así? Sardin Arquitectos, con el cual construyeron 2 torres en Mongolia. Así es, sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, una se terminó ya hace un par de años y otra está en construcción y es, un tema llamativo, ¿no? Trabajar tan lejos es una de las maneras que se está haciendo ahora, ¿no? Los roles de los arquitectos, que es también trabajar hacia afuera, ¿no? Hacia el exterior. Desde acá estamos haciendo el proyecto de ahora una nueva manzana de viviendas. Y el desafío es ¿no? Cómo intervenir en un sitio con una cultura, un lugar distinto, con unas temperaturas exóticas, porque llegan a menos 40 grados bajo cero en invierno y a más 30 en verano. Entonces, cómo intervenir y cómo hacer. El encargo era hacer 2 torres. La idea era ver cómo se hace una torre en un lugar como una ciudad como Ulan Bator, donde tiene esas exigencias, por ejemplo, en cuanto al clima, ¿no? Entonces, hicimos unas viviendas donde tienen 60 centímetros de pared, de muro, más bien muraria, justamente para no hacer lo que se hace en general, que es edificios, torres vidriadas, en cualquier lugar del mundo, en cualquier situación, en cualquier latitud. La idea era justamente entender cómo es el lugar y qué demanda de nosotros. Hicimos esas torres que las llamamos vernáculas, ¿no? Porque son más bien muro y poca ventana, y las ventanas siempre armando invernaderos y situaciones donde se filtra, digamos, el frío y el calor en verano y hace que no sea tan necesario intervenir con más gasto energético de aire acondicionado, por ejemplo, o calefacción. Después vamos a ahondar en esas tendencias y cómo las trajiste acá a la Argentina. Sí. Más cerca a mi derecha, Cintia Goitía. Ella es directora del Centro de Investigaciones de Políticas Urbanas y de Vivienda de la Universidad de Itela. Es especialista internacional en economía urbana y vivienda. Tiene un doctorado en planificación y economía urbana por la London School of Economics. Y desde 2011 dirigís la maestría en economía urbana de la Universidad de Itela también, ¿verdad? Exacto. ¿Qué desafíos plantea el urbanismo, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia? Cintia. Mira, pensemos un poquitito en nuestra región metropolitana de Buenos Aires. Tenemos 3 millones de habitantes que viven en la ciudad, tenemos aproximadamente 15 en este momento en toda la región y grandes desequilibrios entre un área y la continua. Entonces, uno de los grandes desafíos que tenemos es la gestión del crecimiento urbano, la gestión del desarrollo, cómo poder crecer, cómo nuestra ciudad puede crecer con toda la infraestructura, el espacio público, la accesibilidad que se requiere. Ese es el punto fundamental. Incluso si queremos pensar en revertir el déficit de vivienda que tenemos en las necesidades de los hogares que se van formando cada año, necesitamos tener suelo urbanizado y ese suelo urbanizado parte en parte del stock que existe actualmente, pero de cómo van creciendo y cómo vamos guiando y acompañando con las infraestructuras necesarias y accesibilidad el crecimiento de nuestras ciudades. Y ahora vamos a seguir ahondando en esta tendencia, pero les presento también a mi izquierda Martín Mom, como les dije, gerente general para Sudamérica de Rehau, se pronuncia así, ¿no? Sí. Entraste a la empresa en 1997, en 2005 fuiste gerente general para la Argentina y participaste de la apertura en Colombia. Y desde 2014 estás como CEO para Sudamérica, a cargo de Argentina, Chile, Colombia y Perú. Contanos en 2 palabras qué hace Rehau. Bueno, Rehau hace de todo, como decimos. Estamos realmente muy activos en lo que se refiere a energías renovables. Tenemos productos para casas y edificios. Nuestros productos principales son las ventanas de PVC en todos sus programas y en climatización.
climatización tenemos muchísimas novedades en los últimos años. Rejau es un proveedor internacional de tuberías y de todo lo que es desde la tubería hasta el producto final, la caldera, el radiador, los paneles solares, etc. Por eso formamos parte de una porción importante de las casas. Enseguida nos vas a contar cómo contribuyen a esta tendencia de la sustentabilidad, del ahorro en otro sentido, que tanto reclaman sobre todo las nuevas generaciones. Exacto. A la izquierda, Pablo Saubidet es cofundador y director de Nómada, una desarrolladora. Él es abogado de la UBA. En el año 2000 cofundaste iPlan, una empresa de telefonía IP, digamos, para resumir, y ahora diste el salto al desarrollo inmobiliario. ¿Cómo fue eso, Pablo, y por qué, básicamente? Sí, en realidad, más que de telefonía IP, es una empresa de telecomunicaciones en general, digamos. Arrancó como telefonía IP. No, tampoco, pero no importa. El salto lo di porque esencialmente me enamoré de dos personas que son mis socios, a quienes conocí hace 4 o 5 años, y me vinieron a vender en Pozo un emprendimiento que estaban desarrollando, y al rato de estar charlando con ellos les dije: no me interesa comprarles nada, me interesa explorar la posibilidad de asociarme con ustedes, ¿no? Por suerte, 4 o 5 años después, uno de ellos, Andrés Neumann, anda por ahí. 4 o 5 años después, todo lo que intuí en aquel primer encuentro se verificó en la realidad, y todavía mucho mejor. ¿Qué intuiste? Intuí que percibí que tenían una pasión espectacular para desarrollarse en el mundo de los negocios inmobiliarios, que tenían valores que yo con los que comulgaba, que tenían características de personalidad con las cuales iba yo a ser muy compatible, y sobre todo que tenían capacidades muy complementarias con las mías, y entre ellos también. Ahora nos vas a contar tus próximos pasos con el proyecto. Pero volvamos a Valeria, y cuando se habla de sustentabilidad, a veces la gente cree que es poner un panel solar y nada más. Pero vos solés hablar de los sistemas pasivos, y ya desde el concepto del diseño tiene que estar pensado para que una casa o un departamento sea sustentable. Sí, justamente nos parece que desde el principio, desde la misma concepción de un edificio, la idea, me parece, principal es buscar estrategias sustentables de diseño, donde si después se agregan o, digamos, colaboran o complementan con sistemas de tecnología alta o un costo elevado o mayor, sea como un agregado posible, pero no fundamental, y que sin esos, por ejemplo, lo que te decía recién de las torres, la idea justamente era que disminuyera el consumo energético y minimizara el impacto, y eso es lo importante de la construcción sustentable: minimizar el impacto de la obra, durante la obra y después también el mantenimiento de los edificios. Y con estrategias sustentables, ¿qué quiere decir? Ver cuál es el sitio, cómo es la orientación, el impacto del sol, de las orientaciones cruzadas, del viento, entender cómo, digamos, la naturaleza en cada sitio, en cada región donde trabajamos. Y después incorporar esas estrategias de diseño para minimizar esa intervención de la tecnología en la construcción. ¿Y esta sustentabilidad cómo se lleva al diseño del urbanismo y cómo impacta en las ciudades? Mira, yo creo que hay un cambio de concepción. Hasta ahora pensábamos que la sustentabilidad era un lujo, ¿no? Un lujo de las ciudades que pueden de alguna manera implementar este tipo de proyectos, ya sean grandes proyectos o en proyectos individuales. Hoy entendemos que es una necesidad, y que temas, por ejemplo, como la eficiencia energética, deben ser una prioridad para nuestras políticas urbanas, para nuestra política de vivienda. Entonces, nada, desde el urbanismo también trabajamos en estas cosas. Martín, y en el caso de ustedes, se suele hablar de la casa tecnológica como algo ideal, pero bajado más a lo concreto, ¿a vos te gusta hablar de que primero tienen que estar estos sistemas más sustentables? Del ahorro, primero, si queremos ahorrar, vamos a tener que aislar bien. No es solamente estos productos que van a generar importantes ahorros, sino también es la construcción, el envolvente del edificio, el envolvente de la casa. Y
Por supuesto, los productos que hoy se ofrecen en el mercado, en los mercados, claramente están dirigidos a ahorros energéticos interesantes, ¿no? Hablamos de ahorro de gas, ahorro de energía, y estos a través de sistemas de climatización y, por supuesto, acompañándolos con ventanas que generan un muy buen ahorro energético. O sea, el mito de que la sustentabilidad es más cara se repaga en el tiempo con estos ahorros. Absolutamente. Especialmente si tenemos, como decía, un buen envolvente. Si tenemos una buena aislación, vamos a poder, con sistemas de estas energías renovables, como por ejemplo la calefacción de una casa, con buenos sistemas de automatización, pero también con generación de agua caliente vía otras energías, como la energía solar, vamos a poder tener un importantísimo ahorro. Ahí es donde más ahorro se puede lograr, en forma inmediata. Agua caliente, sanitaria, ahí genero un ahorro de hasta un 70%. Y eso ya es importante. La calefacción es otra historia donde puedo generar muchos ahorros con la automatización. ¿Hasta cuánto de ahorro hay? Es difícil establecerlo porque tiene que ver justamente con todo este tema de qué tipo de aislación tenemos y qué tipo de sistema más eficiente estamos instalando. Obviamente el sistema más eficiente siempre es la del suelo radiante o el piso radiante. Pablo, en tu caso empezaste como desarrollador en el Distrito Tecnológico con oficinas, que es un segmento hipercompetitivo, sobre todo el de oficinas premium. ¿Cómo te fue ahí? ¿Cuál fue tu experiencia y cuál es el próximo paso que querés dar? ¿Vas a entrar a residencial en algún momento? Sí, efectivamente, nosotros, nuestros primeros desarrollos, el último de los cuales es el edificio más importante del Distrito Tecnológico, 30.000 metros. Los principales clientes son Mercado Libre, Huawei, Nokia, ICBC, todos clientes AAA. Edificio del cual nosotros mantenemos la mayoría y digamos, de la propiedad del edificio. Y la verdad que ha sido muy exitoso, lo terminamos recientemente, tiene el rooftop más grande de Buenos Aires, son 1.300 metros, y a medida que fuimos desarrollando ese edificio, se fue poniendo cada vez más en evidencia lo que después se configuró en nuestra visión estratégica. Nosotros apuntamos a, con el tiempo, en una maratón y no en una carrera de 100 metros, convertirnos en uno de los líderes del mercado de oficinas premium de la ciudad de Buenos Aires, desarrollando, adquiriendo y sobre todo gestionando oficinas. Y particularmente nuestra twist es que justamente ponemos en el centro de todas nuestras estrategias al talento humano que habita esas oficinas. Se habló en algunos de los paneles anteriores acerca de cómo las nuevas generaciones van adquiriendo nuevos hábitos de conducta, de comportamiento, etcétera. Y lo que está claro, y la Argentina es un muy buen exponente de eso, es que cada vez más el principal activo de las empresas es el capital humano, es la creatividad, el conocimiento y el talento que sean capaces de atraer y de fidelizar. Y una herramienta central en ese proceso de atracción y fidelización es la espacialidad que se le proponga, qué condiciones se le dan espaciales y de vida, diría, a las personas que contratan a estas empresas y que, dicho sea de paso, pasan la mayor cantidad del tiempo despiertas en esos edificios, digamos, ¿no? Entonces, nuestro foco está justamente en permanentemente tratar de entender qué cosas esas personas valoran en términos de experiencias, en términos de servicios, y desde ese lugar, desde la espacialidad, trabajando en el plano no solamente de ofrecerles el metro pelado, sino también entregarles el llave en mano y trabajar también sobre la comunidad y sobre la definición de espacios comunes que aprovechen adecuadamente esa comunidad. Nosotros contribuir a nuestros clientes directos, que son las empresas, en ese proceso de atracción y fidelización. Valeria, hablando de tendencias también, ¿cómo afecta a la arquitectura las disposiciones de los nuevos códigos, sobre todo de construcción específicamente? Hablan de que ahora está permitido hacer 18 metros cuadrados más un baño. ¿Eso es habitable? ¿Cómo te desafía vos como arquitecta un espacio así? Sí, a partir del código de edificación que se salió
sancionado el año pasado a fines de diciembre, se habilitó la posibilidad de que se construyan unidades que se les dice microdepartamentos, son 18 metros cuadrados más baño. Son las unidades mínimas. Por un lado, no se puede hacer un edificio entero con estas unidades, eso también es parte de lo que dice el código, sino hasta un 50% de las unidades pueden ser mínimas, el resto no. Y creo que es una tendencia que tiene que ver con las grandes ciudades. O sea, esto pasa en Nueva York, pasa en Miami, pasa en Japón. O sea, en grandes ciudades donde el terreno es muy costoso y donde también empieza a revertirse un poco la forma tradicional de vivir, como decía recién Pablo, ¿no? Esto de compartir espacios, hacer una economía colaborativa, ¿no? Con las redes, con las plataformas, donde la tecnología, ¿no? Que hace que se puedan manejar este tipo de usos de otra manera. Entonces, se reduce la unidad, la superficie privada y se amplían las superficies compartidas con diferentes orientaciones según cada edificio, ¿no? Cada propuesta. Pero sí, donde la experiencia, digamos, entre comillas, es lo que está ganando por encima del vivir de esa manera tradicional, que es la unidad monoambiente, donde tengo la cocina entera. En este caso, en estas unidades, evidentemente hay espacios que se comparten y la cocina tiene que ser muy, muy mínima. Y bueno, esto es una manera nueva para nosotros en Buenos Aires, ¿no? Porque antes no estaba habilitado por el código y ahora sí. Entonces va a haber seguramente como una reorientación de algunos tipos de edificios para que, digamos, cumplir con este tipo de demanda que tiene que ver con los millennials, tiene que ver con la gente adulta que quiere vivir de otra manera, tiene que ver con los turistas o con la gente que es muy nómade, que viaja, que va y que viene, y bueno, y esta es una forma de vivir que los beneficia, ¿no? Y donde se sienten cómodos. Y también está el cohousing, digamos, que es la otra versión, que es ya como más estable, ¿no? No es tan efímera o tan fugaz, ¿no? La manera de vivir, sino que es quizá para la gente mayor, donde puedan encontrar un lugar donde comparten servicios, formas, apoyo, lugares de encuentro, donde no están solos y se combate el aislamiento, ¿no? Y si comparten esos lugares en común. Esa es otra de las posibilidades que da esta nueva corriente, digamos. Y Cintia, y esto llevado a los nuevos códigos a la ciudad, al urbanismo, vos hablás de los nuevos usos mixtos, hablás de la plusvalía. ¿Qué nos puedes explicar de eso? Bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene un nuevo código urbano que establece una serie de nuevas medidas. Una de ellas es la posibilidad de habilitar usos mixtos en muchas áreas de la ciudad, una variedad de usos. Esto es una tendencia que se da en muchas otras ciudades del mundo. La idea es que la gente hoy quiere trabajar más cerca de donde vive y quiere también tener comercio más cerca, y esto da entonces la creación de nuevos subcentros y nuevas áreas donde se integran todos estos usos. Obviamente que las transformaciones en la ciudad con respecto a esto pueden ser mayores o menores de acuerdo a la rentabilidad de cada una de estas actividades y la posibilidad de establecerse en un área o no. También puede dar origen a proyectos en un lote donde se empiecen a combinar otros usos que hoy en día nosotros por ahí no tenemos tantos proyectos de ese tipo, pero que uno los ve en otras ciudades del mundo donde se combinan usos mixtos en un determinado proyecto. El otro punto interesante es el punto del aumento de densidad que propone el nuevo Código Urbano. Habilita mayor densidad en grandes áreas de la ciudad, mayor capacidad constructiva, pero a la vez establece un pago que se hace por esa capacidad constructiva adicional que se confiere en cada uno de esos lotes. Esto va a generar, de acuerdo a la ley que se está haciendo, un fondo que va a ser aplicado en la provisión de infraestructura, la provisión de equipamiento, la urbanización de barrios precarios, la vivienda social, los programas de alquiler social. De hecho, un 10% de ese fondo va directamente a programas, por ejemplo, de vivienda social que piensa implementar la Ciudad de Buenos Aires. Esos son básicamente
los cambios, digamos, algunos de los cambios sustanciales que establece este nuevo código recientemente aprobado. Martín, en el caso de estas nuevas disposiciones, digamos, ¿qué desafíos de sustentabilidad, de tecnología interno te presentan? Bueno, ahora empieza todo un periodo de nuevas normativas donde esperamos que todo esto colabore hasta el mismo gobierno con hasta tal vez incentivos para la obtención de algunos de estos productos que son tan eficientes como las ventanas de PVC, como los sistemas de climatización, como energía solar, todo combinado con tanques, acumuladores, con todo esto va a generar un ahorro importante en lo que es los consumos, desde el panel solar, el tanque acumulador, la caldera, etcétera, etcétera, para reducir cada vez más el consumo energético. ¿Hay una ciudad así en el mundo que puedas tomar como modelo o país que haya avanzado en esto o que estén copiando? Sí, bueno, muchísimas en Europa desde ya. Así, Austria es el país, por ejemplo, por excelencia, donde la geotermia se ha desarrollado fuertemente. Es el país más desarrollado, luego viene Alemania en geotermia. Ahí sí se obtienen ahorros muy importantes. Rehau, como empresa alemana, ya hace muchos años que estamos con geotermia. Ahora se vienen las innovaciones, que la geotermia es por agua y la aerotermia es por aire, ¿sí? Entonces son obtenciones y generaciones de temperaturas. Y yo puedo, a través de la misma tubería, hacer calefacción y refrescamiento. Entonces tengo importantes ahorros en una o en otro sistema. La geotermia y la aerotermia son dos cosas que todavía son muy incipientes en la Argentina, que hay instalaciones que funcionan ya bien, pero que a mediano plazo va a ser absolutamente una cosa. Y vamos con las últimas, porque el tiempo ya nos corre, el cartel está cada vez más luminoso. Pablo, sí. Con la sanción de la Ley de Mercado de Capitales, ¿tenés pensado armar un fondo? ¿Cuál es tu próximo paso en ese sentido? Sí, yo creo, a ver, efectivamente el problema es del tema de las oficinas premium, pasa más por el lado de la oferta que la demanda, ¿no? Yo creo que hay una enorme oportunidad de la demanda, producto justamente de que, como decían en los paneles anteriores, comparada con ciudades similares, Buenos Aires tiene una disponibilidad de 3-4 veces inferior de oficinas premium, una antigüedad mucho más promedio, mucho mayor, y prácticamente, salvo, no sé, 1 o 2%, la oferta está disociada con estas nuevas tendencias que comentábamos respecto de cómo tienen que ser cuidados, atendidos y acogidos el talento que convive en esas empresas. Ahora bien, para lograr eso hace falta hacer justamente edificios que exigen mucha financiación en un mercado donde no existe la financiación tradicional y donde, a diferencia del mercado residencial, como todos sabemos, no podés financiarte con la preventa. Con lo cual, nosotros vemos en esta nueva regulación que aplica criterios ya muy transitados en nuestros países, una enorme oportunidad. En octubre calculamos que tendremos ya listo nuestro fondo de inversión cerrado y realmente creemos que más allá, digamos, de las circunstancias macroeconómicas y como también comentaban antes, el argentino le gusta invertir en dólares, invertir en ladrillos y con lo cual hay un amplio espacio para canalizar ese apetito de inversión en inmuebles, en oficinas que de otra manera si no podrían acceder. Los escucharon ustedes, estas son las nuevas tendencias que vienen en arquitectura, en urbanismo, en sustentabilidad, en nuevos desarrolladores con fondos y que siguen apostando al sector. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.